Primera Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y aquí debía terminar el capítulo, porque ese es el párrafo que se redondea, y no seguir los siguientes versículos que ya hemos estudiado. Si ustedes se acuerdan, hemos comenzado con estos versículos que van del 17 al 20. Pero este capítulo es como la contratapa del capítulo 1. ¿Por qué? En el capítulo 1, el enfoque está en ellos. Es decir, el apóstol Pablo les escribe y les dice, ustedes son así. ¿Cómo? Buenos, ¿no? Dice que son personas de fe, de gozo, de esperanza. Las virtudes teologales, ¿no? Están llenos de amor. Ya, muy bien. Esos son los tesalonicenses. Nosotros, un poco osadamente, nos vamos a poner detrás de los tesalonicenses, ¿ya? Para suponer que nos está hablando a nosotros también.
O sea, el apóstol se está dirigiendo a nosotros y nos está diciendo que él ha visto que nuestra fe es activa, es dinámica, que nuestro amor es solícito y que nuestra esperanza es constante. Entonces, estamos muy pagados de nosotros mismos, estamos felices que nos felicite. Pero ahora en la contratapa tenemos un reflejo de cómo surgió eso, cuál es su origen. Y eso tiene que ver con la actitud del equipo misionero que llegó a ellos llevándoles el Evangelio. Ahora, este es un asunto que todo creyente que es mínimamente sincero y honesto tiene que reconocer. Nosotros no hemos inventado el Evangelio. Y en raros casos alguien puede decir, yo he conocido al Señor porque me encontré en la calle una Biblia y la empecé a leer y me convertí. Todavía no conozco a nadie que esté aquí que pueda decir eso. No es así. Normalmente el conducto que Dios ha usado es un conducto humano. Es decir, alguien nos ha hablado. Alguien nos ha hablado del Señor. Cuando yo todavía tenía unos meses de haber nacido, y yo nací en Uyuni, ¿no? Pero mi familia se vino a La Paz, y aquí en La Paz, ni bien llegada mi familia, un pariente, un joven, un sobrino de mi mamá, llegó a mi casa y les habló del Evangelio a mis padres. Y eso causó que después mi familia se acerque, mi mamá se convierta, y yo crecí en una iglesia evangélica gracias a esa persona, ¿no? Así que, permítanme decir, gracias a Dios. Él se llamaba Luis Paz. Luis Paz. Y yo doy gracias a Dios por don Luis Paz, que llevó la verdad del Evangelio en una época en que nadie era evangélico, casi nadie. Pero él se había convertido recién y empezó a visitar la casa y explicarnos el Evangelio. Muy bien, ¿tú a quién puedes agradecer? No digas en voz alta, pero como estamos entre amigotes de celular, podemos cuchillar un poquito, ¿no? Un poquito de desorden. Así. ¿A quién le agradecemos? ¿Quién fue el instrumento utilizado por Dios para traernos el Evangelio? ¿Quién fue? Y en una oración muy rápida vamos a decir, gracias Señor, gracias que utilizaste a don o a al, o como quieran decir, fulanito de tal. ¿Quién te explicó el Evangelio por primera vez? Tal vez muchos te han explicado, pero ¿quién por primera vez? ¿Quién fue el instrumento de Dios? Ahora, Pablo puede decir, ustedes ven cómo nos hemos comportado y por eso han hecho bien en creernos y nosotros hemos refrendado con nuestra conducta lo que les hemos predicado. Y yo también puedo decir, ese mi primo que llevó el Evangelio a mi casa, todavía persevera en el Señor. Él ha sido fiel y ha continuado en los caminos del Señor. Doy gracias por él, ¿no? Sí, gracias a Dios. Okay. Lo que les está diciendo el apóstol es algo que en la lectura, en la prosa que viene en el capítulo 2, no se nota tanto, pero que tiene un énfasis muy notorio en el idioma original. En la primera línea dice, porque vosotros mismos sabéis. Vosotros mismos sabéis. Y en el versículo 2 dice, ¿cómo sabéis? En la tercera línea está eso. Versículo 2,
Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo, etc. Y luego en el versículo 5, en la segunda línea, dice, como sabéis. O sea, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Este sabéis, que está traducido aquí, así, es una forma muy típica del griego koiné, que en realidad se debiera traducir, vosotros veis, porque es una deformación del verbo ver, pero que en el griego se sobreentiende, significa saber. Nosotros también usamos de esa manera el idioma, ¿no? Usamos una palabra que se aproxima a la otra y le damos un sentido secundario. Ya, significa, lo que les estoy diciendo, ustedes lo pueden comprobar porque es obvio, es visible, cualquiera puede darse cuenta, no necesitas expresarlo porque ya los demás saben. Es como cuando estamos yendo por la calle y de repente empieza a llover y la persona que está a tu lado te da un codacito o algo y te llama la atención y te dice, está lloviendo. Pero claro, tú, por supuesto, sabes que está lloviendo, ¿no? Entonces, cuando los chicos malcriados están en eso, dicen, qué colón, ¿no? Qué cagada. Sí, claro, pues. Sí, pero de vez en cuando necesitamos decir algo que es obvio para todos para sentar como base sobre la cual se puede desarrollar lo que se quiere decir a continuación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Versículo 1, versículo 2 y versículo 5, aunque se podrían ver otros casos a continuación que están derivados. Lo que está diciendo es, no estoy inventando algo que cuelga de la nada. Estoy partiendo en mi análisis, en mi exposición, de algo que ustedes pueden ver, de algo que ustedes son conscientes de que es así. ¿Qué es eso? Lo que está diciendo es, a ustedes les consta que nosotros hemos vivido de una manera diferente a la del resto del mundo. En el versículo 1 dice, cuán santa y piadosamente hemos vivido entre ustedes. Por eso nuestra visita a ustedes no ha sido vana. Ahora, ¿qué significa eso? En las relaciones que tenemos los unos con los otros, en las relaciones entre cristianos, debieran primar ciertas características. Debiéramos poder resumir esas características en algunas palabras sencillas, tales como verdad. Se espera que cuando un cristiano le habla al otro, hable la verdad. Por eso es que lo que culturalmente es aceptable fuera de la iglesia, como por ejemplo el decir, te juro que tal cosa, no debiera haber entre nosotros. Por supuesto que cuando le decimos algo a la otra persona, se debiera entender, claro que es la verdad. ¿Cómo me va a mentir? Tiene que ser la verdad. Esa es la primera exigencia evangélica en el cambio de conducta de los individuos. La instrucción que se da en la epístola a los Efesios, que está pasando unas hojas, ¿no?
atrás en nuestras Biblias, es: hablad entre vosotros verdad en amor. ¿Ya? Esa es. Cuando hablamos entre nosotros, obviamente tiene que ser la verdad. Claro que sí. Y también en algunos casos se tiene que sobreentender que tiene que haber honradez en lo económico. En el mundo se da por supuesto que el que te vende te tiene que decir la, entre comillas, mentira comercial. ¿Cuál es esta? Esa que le permite venderte. Entonces vas a un lugar y te vas a probar una prenda de vestir, quieres comprarla y el vendedor te dice: qué bien que le queda. Y no es verdad. Y si después vuelves, después de una semana, vuelves y le dices: mire, usted me ha vendido tal cosa y me dijo que me quedaba bien, y ahora ando por la calle y todos se me ríen. No me queda bien. Y mis parientes me han dicho que estoy hecho un mono, estoy mal. Devuélvame, o le devuélvame mi plata. ¿Y qué te dice? No, pero usted me dijo que me quedaba bien. Sí, pero ¿qué espera? Yo tengo que vender. Como tengo que vender, se sobreentiende que es permisible deformar un poquito la verdad y convertirla en algo aceptable. Y lo mismo ocurre en las relaciones amorosas, ¿no? El chico le dice: nos vamos a casar. Pues no tiene la menor intención. ¿Pero por qué le dijiste eso? ¿Qué? Pero si no, no me iba a dar sus favores. Claro, tenía que decirle. Es una mentira aceptable. La idea de mentir y engañar y ganarle al otro o estafar. Con tristeza tengo que reconocer la horrible realidad que ocurre en todas las iglesias evangélicas, de personas que llegan, se aprenden el lenguaje afectuoso, cristiano, algunas palabras técnicas y todo, y te tratan de hermanito y hermanita, y luego se prestan plata. Y después de haberle sacado plata a varias personas, se van. Y listo. Y quedan varios estafados y dicen: pero yo creí que los cristianos eran mejores. Claro, los cristianos son mejores. La cosa es que sepas quién es cristiano. Saben, este no es un asunto del siglo XXI, ni del siglo XX. Esto ya ocurría en los primeros días de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: cuando nosotros les hemos llevado el evangelio, no estábamos pensando que a continuación íbamos a hacer negocios. ¿Ya? No estábamos pensando en las ventajas económicas que podrían surgir a partir de nuestras buenas relaciones. Ni que íbamos a aprovechar para tener ventajas y conseguir favores sexuales o cualquier cosa que haga que nos aprovechemos de esta relación. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué les diría si no había necesidad? ¿No había? Claro que había.
porque hay bellacos en el siglo XXI y en el siglo I también habían bellacos, ¿no? Gente dispuesta a aprovechar de las relaciones abiertas, generosas que se dan entre personas que acaban de abrir su corazón a Cristo. El problema es que cuando alguien abre su corazón a Cristo y se deleita en la salvación que Él le trae, su corazón está abierto. Y ahí algunos aprovechan para meterse y tomar ventaja. Otra vez, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahora, nosotros todos podemos observar la conducta de los otros, pero no podemos conocer el corazón. Y las apariencias engañan, dice el refrán popular. Así que en última instancia debemos confiar que el único que conoce el corazón de las personas es Dios. Es ante Dios que nosotros actuamos y esperamos que Él nos vindique. Es decir, que Él saque a flote nuestra justicia. Dice el Señor que el que se humilla ante Dios será enaltecido. El ser enaltecido no es algo malo, si es Dios el que te enaltece. Pero entonces todos debemos vivir en la conciencia de que Dios es el que nos está mirando y a Él le tenemos que agradar. Pero en las relaciones humanas tiene que haber esa buena conciencia de actuar con cabalidad, con honestidad y no sacando provecho, ni de tipo profesional, ni de tipo comercial, ni de tipo sexual, ni nada de eso. Nuestras relaciones tienen que ser desinteresadas. Por supuesto, entonces viene la pregunta, ¿entonces está mal hacer negocios entre creyentes? No, no está mal, pero hay que seguir todos los cánones del sano juicio. En algunos casos se ve, bueno, le presté plata y ahora no me paga. Bueno, muy bien, ¿y tienes documentos? No, porque como era hermano yo confié. No. Si estás en el trato de los temas espirituales, ahí tu palabra es suficiente. Pero si vas a hacer una transacción comercial o algo, tienes que usar los documentos que se necesitan. ¿Ya? Y tienes que dar todas las garantías que se requeriría en cualquier otro caso. Pero el requerimiento es que después de terminado tú puedas mirar a los ojos de la persona y decir, actué con sinceridad, con honestidad, con honradez y lo que tenía que pagar he pagado. Y por eso ahora tengo la capacidad, tengo la posibilidad de hablarte y confirmar el mensaje del Evangelio, porque no te estafé, ni te engañé, ni te hice ir en vano a algún lugar o cualquier cosa así. Por el contrario, versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fuimos tiernos. ¿Qué es la ternura? Es la expresión del amor.
Una cosa que necesitamos siempre valorar mucho es el buen trato que tiene que haber entre los creyentes. Yo escuché el testimonio de una persona que contó que en una cierta ocasión estaba en el centro de la ciudad y se desató una tormenta, hubo un aguacero terrible y él buscó a dónde entrar. Y entró sin saber de qué se trataba una congregación cristiana. Y ahí fue recibido. Y después se quedó. Justamente cuando dio su testimonio fue para contar cómo había llegado y por qué se quedó. Entonces le preguntaron, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Quién te presentó el evangelio? Y él, siendo sincero, dijo, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Y ese día creo que ni presté atención. Más adelante, sí, más adelante escuché, entendí y abrí mi corazón a Cristo, me convertí. ¿Sí? Pero ese día lo único que se quedó grabado en mí fue el abrazo de un hombre que me dio la bienvenida. Me abrazó. Claro, yo estaba con frío después de mojarme en el aguacero y estaba buscando un refugio, pero alguien me recibió afectuosamente. Sin interés sexual, sin interés económico, sin interés de ningún tipo, solamente brindando el amor de Dios. Ahora, es muy difícil que entre todos los que estamos aquí podamos abrazar a todos, ¿no es cierto? Pero podemos abrazar a unos cuantos, a los que están ahí cerca. Y por eso es que tratamos de fomentar la existencia y el desarrollo de las células, porque ahí tienen que forjarse las amistades, el compañerismo, y debiera ser el lugar en el que podamos, no digo exclusivo, pero sí más propicio para expresar este aspecto que está mencionando el apóstol aquí. Él dice en el versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. El amor expresado en formas concretas, físicas, válidas. Muy bien. ¿Qué tal si cambiamos algunas de nuestras costumbres para adecuarnos a la palabra del Señor? Hay algunas cositas que debiéramos mejorar, que son detallitos. Por ejemplo, tenemos la mala costumbre de no aprender de memoria el nombre de las personas que nos presentan, ¿no? Y luego, después de años, estamos, hola hermanita, buenas tardes. Ya. ¿Y cómo se llama la hermanita? ¿Cuálcita? La gordita, la negrita, la fierita, no sé, cualquier cosa, pero no sabemos su nombre. Ahora, es verdad, no podemos saber el nombre de todos. Y esperamos que la iglesia crezca y van a ser más personas y es posible que no podamos aprender el nombre de todos. Pero por lo menos debiéramos aprender el nombre de aquellos con los que nos reunimos cada semana en la célula. Y poco a poco ir creciendo cada vez más en nuestra capacidad de memoria. ¿Saben qué? Uno de los buenos ejercicios para evitar el Alzheimer es ese, ¿sí? Aprender nombres y aprender datos. Y recién he escuchado el caso de una persona que por receta médica ha empezado a memorizar los números de teléfonos de su círculo cercano primero, de su familia, y después ha ido extendiendo y ahora puede recitar
más de 3,000 nombres con sus números, porque ha desarrollado eso. Así que aprender los nombres es un buen ejercicio. ¿Ya? Ahora muy bien, ya nos hemos reunido en células, ¿no? Hagamos un ejercicio rápido. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es la fulanita, la sutanita? ¿Cómo es? Claro, los que están entre parientes tienen facilidad, entonces dense la vuelta y hablen con los otros. ¿Quién es? ¿Quién? Lolita, ahí está la blanquita, está solita, mira cómo. Ya. Muy bien. Los que todavía no tienen célula, den alguna señal de vida y va a haber algún hermano encargado que les va a invitar cordialmente. Nadie debiera quedarse sin célula, porque si se queda fuera de una célula, la próxima cosa, tarde o temprano, va a ser que diga, pero nadie me quiere. No, te quieren, pero tienes que también abrir un poco tus brazos, ¿no? No se puede abrazar a alguien que no extiende sus brazos. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, y otra vez aquí ese verbo saber en español, que en griego sería mejor traducido vosotros veis. ¿De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros? Y ahí paramos un momento. Ahora, después del primer paso, que es un cordial abrazo cariñoso, que es la manera de expresar la ternura que está mencionando el apóstol, dice, bueno, no se puede quedar en abrazos, ¿no? Tiene que seguir. La relación crece, se desarrolla y se plasma en exhortación. Exhortación. ¿Qué es la exhortación? En el capítulo 14, versículo 3 de la primera epístola a los Corintios, dice que hay un don, que es el don de profecía. El don de profecía. Y el don de profecía se da para, y la primera cosa es exhortación. Generalmente cuando la gente piensa en dones, piensa en cosas milagrosas. Y a veces los dones tienen que ver con milagros, con cosas sobrenaturales. Sí, pero no es lo principal en la Biblia. Simplemente muestra el ejercicio de aquellas capacidades que Dios da para cumplir con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, el motivo del don de profecía es exhortar al otro. ¿Y qué es eso? No es reñir. Tampoco es amonestar. Van cerca, ¿no? Amonestar va cerca el uno del otro. Pero significa algo que tiene que ver con algo muy práctico. Nos exhortamos los unos a los otros para lograr que cada uno siga en la senda. ¿Por qué? En la realidad, la vida cristiana es difícil para todos nosotros. La vida cristiana es difícil para todos. El Señor nos llamó al camino angosto. Para algunos el asunto se hace más o menos liviano y para los otros parece tan pesado que parecería imposible. Es como de aquellos escaladores que
hay un momento que quedan prendidos de sus dedos a la montaña y parece que no se van a mover más. Bueno, ahí, qué útil es un empujoncito. Algunos de ustedes nunca andan en transporte público, ¿no? Pero cuando yo era joven se usaba el colectivo. El colectivo era como el micro, solo un poco más grande. Y era parte de la diversión ciudadana. ¿Saben por qué? Porque los yocayas como yo, que de ese tiempo, íbamos colgando del colectivo, ¿no? Ya estaba lleno, pero siempre se pensaba que se podía poner el pie en la pisadera y agarrarse de algo. A veces era de la manta de una cholita que estaba ahí, ¿no? De algo. Entonces, el pie y luego, y ya listo, estabas en el colectivo y así ibas. Hasta que se vacía un poco, ya entrabas o algo así. Y claro, ha habido mucha gente que se ha caído y han habido accidentes y todo, pero esa era la práctica y muchos de los que salíamos del colegio y queríamos volver a nuestras casas, nos trepábamos así al colectivo. Y entonces ocurría algo. Espontáneamente, el que ya estaba ahí, en la puerta, colgando, pero veía que alguien más venía. Y entonces hacía algo. Le ponía la mano detrás para asegurarlo, para ayudarle. Había una especie de buena voluntad espontánea, automática de parte de los pasajeros para alguien más. Y por eso siempre había campo para alguien más. Y yo creo que esa es una figura extraordinariamente atinada de la iglesia. Así debiera ser la iglesia. La iglesia debiera pensar todo el tiempo. Hay un espacio más. Hay un espacio para ti. Hay un espacio para ti. Pero ¿cuándo podemos decir hay un espacio para ti? Porque hay un momento en que parece que no hay el espacio. Y ahí aparecemos un racimo de uvas así colgando, demasiado, ya no hay campo. Hay un espacio para ti cuando ese espacio surge, se abre en tu corazón. No es válido el anuncio a toda la gente diciendo, hay un espacio en la iglesia, hay un espacio. No, eso lo convierte en muy frío, ¿ya? Muy artificial. Puedo decir, hay un espacio para ti en el reino de Dios, si es que estoy abriendo el espacio en mi corazón. Cuando hay espacio genuinamente anunciado para alguien en la iglesia, es cuando tú puedes decir, hay un espacio en mi corazón para ti. Por favor, especialmente a los que ven solitos ahora, díganles, para ti hay un espacio en mi corazón. Que sea con sinceridad. Para ti hay un espacio en mi corazón. Vamos, no esperen que alguien les diga, ustedes digan. Vamos. Capítulo 2, versículo 10 otra vez y vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros.
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Le pedí a Gabriel que caminara por en medio de... Al caminar él, habían dos posibilidades. Los que estaban a los costados podían haberle criticado, ¿ya? Y decir alguna cosa fea de él, justa o injusta, no importa. Esa es una tendencia bastante común entre los bolivianos, ¿no? Los bolivianos tenemos mucha celeridad para enarbolar alguna crítica contra los demás. Y cuanto más cercana es la persona, más dura es nuestra crítica, ¿no? Y hablamos mal de él. Ahora, Gabriel está en su sitio, no está ahí, pero vamos a suponer que está caminando, él o cualquier otra persona. Y nosotros vamos a murmurar y lo vamos a criticar, ¿ya? Y vamos a decir cosas feas acerca de él. Mira, es patizambo. Ayúdenme, digan algo. Muy tímido, sí, gracias. ¿Qué más? Digan. Es un flojo, sí, no se esfuerza. ¿Cómo va a venir tan lento? Muy bien, ¿qué más? Sí. Se ha teñido, qué chiquito, qué. Está a la moda, debe ser mundano. Él tiene toda la presencia de ánimo, así que digan nomás, no. ¿Qué más? Miren, ahora estamos tímidos, no nos animamos, pero en la realidad podríamos decir varias cositas, ciertas o no. ¿Ya? Pero necesitamos recordar, no estamos para eso, estamos para exhortar. ¿Ya? Y exhortar tiene por propósito ayudar a que avance, para que crezca, que le vaya bien. Otra vez, el don de la profecía, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, es para exhortación. Pero hay otro propósito dado ahí, que es consolación. ¿Y qué es consolación? Tiene que ver con el consuelo. Les voy a hacer una confesión. Una de las cosas que no me gusta en el trabajo pastoral es ir a los entierros. Porque en los entierros hay que decir algo al doliente, ¿no? Hay que decirle alguna cosita. Y claro, con algunas personas el asunto no es difícil porque es decir lo que corresponde nomás y está bien. Pero en otros casos es muy difícil, especialmente cuando el que ha muerto no era creyente. Entonces, ¿cómo consuelas a una persona si el impío se ha muerto? Y hay cosas que, bueno, finalmente se dicen. A mí no me gusta porque no me saben a consistentes, ¿no? Un poco falsas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Consuelo, ¿no? Y entonces se entrega el pésame, se dice, recíbame mi sentido pésame, ¿no? Y la otra persona, además de la pena que tiene por su difunto, tiene que aguantar que 100 o más personas le dicen la misma cosa y tiene que decir, bueno, gracias, y no sé qué. Horrible, horrible. Pero podemos decir algo que tenga consistencia, que no suene a chisito, ¿saben? Ese chisito de plástico, ¿no?
algo que no tenga ese sabor de chisito. Es posible, es el campo más concreto en el que solamente el Evangelio puede producir algo que sea genuino, que sea consistente. La palabra del Evangelio es palabra de consolación en sí misma. ¿Cómo se puede llevar consuelo al corazón de las personas? No necesitamos inventar nada. Necesitamos conocer el Evangelio. Ahora vamos a volver a imaginarnos. Otra vez Gabriel está pasando por ahí. Ya no lo vamos a criticar. ¿Ya? Lo vamos a consolar. ¿Qué le diríamos? Nos cuesta imaginarnos, ¿no? Y es a propósito. Dios no quiere que nos imaginemos. Dios quiere que conozcamos el Evangelio, que llenemos nuestro corazón del contenido evangélico y que eso salga de nuestras bocas, porque entonces va a ser consolación genuina, útil y edificante. Miren lo que dice el texto. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos os exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Cuando un niño se cae, ¿qué quiere? A uno de sus padres. Quiere que la mamá lo abrace o que el papá lo cargue y le dé consuelo. Y a veces no necesita decir nada. Solamente el que le dé el abrazo ya es suficiente. Y por eso está diciendo, como padres a hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el asunto. En la relación cercana de la comunión cristiana, el propósito es que no solo yo, cada uno dice, no yo, sino que también el tú, es decir, la otra persona, o el nosotros, caminemos en el camino del Señor. En la vida mundana, cada uno vela por sí mismo. Y algunos han llevado esa mentalidad al reino de Dios y siguen pensando que la vida cristiana es mi vida. No hay vida cristiana para los lobos solitarios. ¿Conocen, no? Eso del lobo solitario. Y el problema con el lobo solitario no es que sea solitario, es que es lobo. El apóstol Pablo, al estar hablando en su despedida con los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice, de entre vosotros van a surgir lobos. No les asegura, ustedes son los buenos y de afuera van a venir malos. No, van a venir malos de afuera, sí, pero aún de entre ustedes mismos van a surgir algunos que no van a perdonar al rebaño. Así es. Pero, ¿cuál es la principal característica del lobo solitario? Se come a las ovejas. ¿Por qué? Está en su naturaleza, es su instinto. Él es un depredador, ¿no? Es un carnicero.
¿Ya? Quiere comerse la carne del otro. Nos podemos ver así, pero por la gracia de Dios nos podemos ver también como el apóstol le está diciendo. Yo, de todo corazón, quiero tu crecimiento. Quiero consolarte. Quiero animarte. Quiero edificarte. Quiero que camines con el Señor, que vayas más cerca del Señor, porque cuanto más cerca del Señor vayas tú, mejor me va a mí. Varias veces ya lo he mencionado, pero creo que es muy útil. Aquí al frente de este edificio, por esta callecita que es medio gradas, medio calle, hay una pared blanca pintada hace unos cuantos meses. 2 días ha durado blanca. Al tercer día hemos visto que ha amanecido con unos garabatos pintados, ¿no? Horrible. Cuando estaba blanca, recién pintadita, estaba bonita, ¿no? Ahora está feita. La diferencia la ha hecho alguien que al pasar ha tenido la iniciativa de afear, de destruir lo que había, ¿no? Cuando alguien pinta la pared externa, está pintando su casa para los demás, porque lo interno es para sí, lo externo es para los demás. Entonces, si alguien pinta con costo, por supuesto, su casa, lo que está diciendo es, les doy a los demás lo mejor posible, algo que se vea bien, que esté bonito. Cuando alguien va y pone un garabato ahí, ¿qué está diciendo? Yo quiero que los demás vean lo feo. Quiero burlarme, quiero perjudicar. ¿Por qué? ¿Qué habrá en la mente y en el corazón de esa gente que anda, peor, a veces escribiendo palabrotas o insultos? ¿Qué hay en su cabeza y en su corazón? Hay maldad. Alguien puede decir, no, es una travesura. No, no es una travesura. No es una travesura, es maldad. Lo contrario es lo que está diciendo aquí. Quiero que a ti te vaya mejor. ¿Qué tal si un día, al salir, ves que tu pared que había sido pintada por alguien y estaba horrible, de repente ves que otra persona ha venido y está borrando las manchas y está reponiendo la bonita pintura que tú le pusiste originalmente? Es decir, te está pintando la verja y la está poniendo bien. ¿Qué tal? ¿Qué pensarías? ¿Se extrañarían o no? Claro, alguien dice, ¿quién hace eso? ¿Saben qué? Hace algún tiempo, el 1 de mayo, que es el día de Jaimito, porque él se mete de cabeza a arreglar el local en que nos reunimos, algunos hermanos tuvieron la iniciativa de pintar afuera también, ¿no? Para que esté bonito. Y no sé si por equivocación o a propósito se pasaron hasta la casa de al lado, que estaba fea y que estaba manchada y con signos horribles, ¿no? Con signos de brujería, no sé qué. Y entonces pintaron para ocultar eso, porque lo tuyo puede estar muy bonito, pero si lo de al lado está feo, ya, entonces pintaron eso también, tal vez por equivocación. Salió el dueño de casa, el vecino, dijo, ¿por qué están pintando mi? Sí, pero estaba manchada, estaba fea, la estamos poniendo bien. No, no tienen derecho de pintar mi casa.
Y se enojó y nos hizo un boche porque no estábamos respetando su propiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? De vez en cuando hemos adquirido la cultura del mundo, del individualismo, y decimos, no te metas con lo mío. Esta es mi vida. Guarda tu distancia. Pero eso es todo lo contrario de la forma de ver la iglesia. En la iglesia no podemos pensar ya más en solo yo, en lo mío, en mis cosas o algo así. No, porque la iglesia, el sentido básico de iglesia es comunidad. Ahora, les ruego por favor que con todo respeto le pongan la mano al hombro a la persona de lado, o a las personas de lado. Ya, en señal de fraternidad. Estoy a tu lado, abrazando, no solo. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo es, no me puede ir bien si no te va bien. Solo me va bien cuando nos va bien. ¿Ya? Porque mi bendición es para ti también. Gustavo, ahí al lado, atrás, está una persona. ¿Sabes su nombre? Pregúntale. Invítalo a tu lado. Esa es la idea. Bien. Enrique, ¿sabes que Pablo está delante tuyo? ¿Sí? ¿Puedes ponerle tu mano cariñosa? Ok. Hermanos, yo no he venido a escuchar tonterías, he venido a escuchar alta teología. El Evangelio está compuesto de cosas así de concretas, cosas domésticas, cosas familiares, cosas que tienen que ver con el cambio de nuestra conducta en lo más básico. ¿Ya? Tienen que ver con que en vez de seguirte refiriendo a la vecina como esa vieja bruja roñosa, no sé qué, empieces a bendecirla. Empieces a quererla, empieces a actuar como Jesucristo, que te miró con ojos de amor y dijo, no lo voy a dejar en su miseria, voy a ir a visitarlo, me voy a hacer uno de estos sarnosos. Porque sarnosos es una palabra pobre para describirnos. Él nos ha visto muertos en delitos y pecados y ha dicho, me voy a hacer uno de ellos, solo sin pecado, pero me voy a meter en su realidad. Jesús no tuvo empacho en extender su mano y tocar al leproso. No tuvo ninguna dificultad de ir y vivir con un pueblo rebelde para ganarse el derecho de abrazarnos y querernos. Ese es el Evangelio. Que Dios nos amó a tal punto que vino hasta nosotros y nos abrazó. Entonces sí tiene razón el apóstol cuando nos dice, gracia y paz de parte del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor nuestro Dios, a ti te alabamos y adoramos, Señor. Señor, reconocemos nuestras imperfecciones. No somos cariñosos, ni tiernos, ni afectuosos.
Somos descuidados muchas veces. Perdónanos, Señor. Cambia nuestro corazón, ábrelo para ti y para el hermano. Que todos nosotros podamos decir con sinceridad, como el apóstol: fuimos entre vosotros como una nodriza. Que nuestro amor se extienda a todos los demás, especialmente a los de la familia de la fe, tal como tú lo enseñas. Señor, cambia nuestras mentes, cambia nuestra conducta. Que nuestra iglesia, que se llama Dios es amor, sea una expresión sincera de lo que hay en nuestro corazón. Tú, como amor dinámico que se extiende hasta los demás. Señor, que no estemos afanados por criticar y desestimar a los otros, sino exhortarlos y alentarlos. Oh Dios, cámbianos en el nombre de Jesús. Amén.